En un principio, la Operación Orión iba dirigida exclusivamente a combatir a las milicias, pero luego se reveló que no era solo contra estas, sino también contra las organizaciones comunitarias, populares y todo aquello de oposición. No bastando con esto, la orden fue más o menos maten al que se les atraviese, dejando enormes afectaciones a la población civil. Para entender la Operación Orión es necesario develar que esa no fue la única operación militar que se llevó a cabo en la Comuna 13 en el año 2002. A esta la precedieron la bobadita de más de 20 maniobras militares, entre las cuales destacan Mariscal y Orión. Lo que hizo de la Comuna 13 un teatro de operaciones del conflicto armado colombiano va más allá de la presencia de las milicias en el territorio. A esto hay que añadirle que entre el 2000 y el 2001 el paramilitarismo logró agrupar tropas provenientes de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio, el bloque Cacique Nutibara y el bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. No bastando con ello, también hay que añadir a la Policía Metropolitana tropas de la Cuarta Brigada del Ejército, la Fuerza Aérea, actividades del CTI y del DAS, todos ellos en un mismo territorio. Colombia Nunca Más, el CINET, versiones libres de paramilitares desmovilizados ante el Tribunal de Justicia y Paz, y testimonios de víctimas son solo algunas de las fuentes que afirman que muchas de las maniobras militares se llevaron en conjunto con bloques paramilitares. Lo que se hizo llamativo para la época, y si nos ponemos a pensar aún lo es, no les conviene que pensemos, es que nunca hubo mayores resultados por parte de la policía y del ejército en contra de los paramilitares. ¿Por qué los paracos parecían no estorbarle al Estado en el territorio? Porque eran los mismos. Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, manifestó en sus versiones libres ante fiscales adscritos a la Unidad de Justicia y Paz que efectivamente existía coordinación con los policías del área y que uno de sus hombres era el encargado de coordinar con el ejército, porque se dieron cuenta que solitos no iban a poder sacar a las milicias. Dice con entonado acento. Allí se hizo un trabajo de inteligencia, se recopiló información, se le entregó información a las Fuerzas Armadas. Varios de nuestros hombres fueron allá, muchos de ellos iban encapuchados. Se identificó a varias personas, algunas fueron dadas de baja, otros capturados y desaparecidos. Y después de esto, aún hay quienes dudan de que hubo una estrategia conjunta entre el Estado y los paramilitares. por el amor de Dios y de Jesucristo bendito. Quedó en evidencia que la estrategia no se limitó a la insurgencia y que el Estado tenía un claro objetivo político en contra de toda acción comunitaria, dejando enormes afectaciones a la población civil, población que incluso en un momento de la Operación Orión salió a las calles con banderas y trapos blancos pidiendo el cese al fuego, pero el Estado nunca se detuvo. Ese Estado manejaba, y aún lo hace, aquella perversa teoría de que las poblaciones que viven en territorios controlados por la insurgencia hacen parte de esta. Solo así intentan legitimar el accionar desmedido de la fuerza pública. Sin contar las diferentes maniobras militares, solo la Operación Orión dejó 8 homicidios. Se detuvieron 572 personas, de las cuales solo 8 tuvieron sentencia condenatoria. Uno puede decir que uno que otro error es una cuestión humana, pero que se equivocaran en el 98,6% de los casos. Si hablamos de desapariciones forzadas, antes de Orión se presentaron 16 casos, pero después de Orión, cuando se supone el Estado y la fuerza pública tenían el control de la comuna, se presentaron 76 casos de desaparición forzada, un aumento del 375%. Hoy, después de tantos años, es evidente que quien controla las dinámicas sociales, políticas y económicas en la Comuna 13 no es el Estado colombiano. Como un fiel resultado de cómo se llevaron las acciones militares en la comuna, hoy quien controla las dinámicas es el paramilitarismo, pero un poquito reformado. Como dirían por ahí, la misma rata pero revolcada. Hoy, 16 años después, las balaceras siguen siendo una constante y el miedo de la gente una realidad. Y al día de hoy, ¿qué es de los responsables de este crimen de Estado? Muy bien, gracias, aliviaditos, gracias al Señor. Álvaro Uribe, aferrado al poder, con su familia, montando a caballo y tirándose de él. Con sus más de 200 investigaciones abiertas, 28 en la Corte Suprema. Todo bien.
Por otro lado, como si fuera coincidencia del destino, justo mañana 17 de octubre se va a realizar la segunda audiencia del general Mario Montoya en la JEP, quien entre el 2001 y el 2003 fue el comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, y gracias al éxito de Orión, oigan pues, se le hizo comandante del Ejército Nacional de Colombia entre el 2006 y el 2008. Fue Montoya quien recibió el aval de Álvaro Uribe Vélez para arremeter contra la población civil. Aún así, él insiste en negar su responsabilidad ante la JEP como uno de los máximos estrategas, por no decir el más importante de esta barbarie. Que aún no haya avanzado su proceso penal por hechos relacionados con la Comuna 13 y que las víctimas sigan pidiendo con insistencia saber dónde quedaron sus hijos, sus padres, sus nietos, sus esposos, no es casualidad. Y como a nosotros no nos gustan los paños de agua tibia, le llamamos impunidad. A 16 años de la Operación Orión, la impunidad sigue reinando.